Lo primero que tenemos que hacer para empezar a hablar de economía política es definirla, la materia. Es decir, qué es lo que vamos a estudiar o de qué vamos a hablar. ¿Qué tipo de ciencia es la economía? ¿Qué tipo de contenidos o de problemas estudia la economía? ¿Cuáles son los sujetos que forman parte de la economía? ¿Cuáles son los problemas que busca resolver la economía? Entonces, la primera definición que vamos a dar es la definición de ciencia económica. Cuando hablamos de economía, hablamos de una ciencia de administración. Estamos en presencia de una ciencia que busca administrar. ¿Administrar qué? Recursos. Recursos. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades. Es decir, la ciencia económica es una ciencia de administración de recursos, a partir de la cual, micrófonos dice Cristian, a partir de la cual se busca administrar necesidades, bienes y recursos. Es decir, la ciencia económica establece una estrecha relación entre los bienes que sirven para satisfacer necesidades, entre las necesidades que tienen los seres humanos y entre los recursos que se transforman en bienes para conjugarse y satisfacer ese tipo de necesidades. Hay una característica de la ciencia económica que es la escasez. Por lo general, los recursos con los cuales cuentan los sujetos económicos son escasos. ¿Por qué son escasos? Porque las necesidades de los individuos van variando, van mutando, se van transformando. Entonces, a medida que van cambiando las necesidades, van necesitándose nuevos recursos. Y ahí es donde aparece la escasez de recursos. Entonces, englobando nuevamente, la ciencia económica es una lucha contra la escasez de recursos destinados para satisfacer necesidades. Esta lucha contra la escasez, esta lucha contra la escasez de recursos o la falta de recursos, nos lleva a una definición que es la definición del costo o coste de oportunidad. Costo o coste de oportunidad. Como para satisfacer necesidades, nosotros necesitamos recursos y muchas veces no contamos con recursos, tenemos que optar y elegir cuál es el mejor de los recursos disponibles para satisfacer una necesidad. Cuando nosotros optamos entre varios recursos para satisfacer necesidades, estamos utilizando lo que se conoce como costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la aceptación o la toma de un recurso válido para satisfacer una necesidad en desmedro o dejando o desechando otros recursos que me servirían también para satisfacer esa misma necesidad. Vamos a un ejemplo sonso. Insisto, como les dije al principio, todos los conceptos económicos yo los doy y después los llevo al llano. ¿Sí? Irene, vos hoy que me preguntabas, bueno, ¿almorzaste, Irene, hoy? Sí, acá estoy. ¿Qué almorzaste? Comí milanesa de pollo al horno con tortilla de verdura. Uy, hubieses avisado, vamos todos. Escuchame, Irene, ¿tenías para comer milanesa? ¿O tenías para comer qué cosa? No, no podrías haber tenía otra comido? cosa en la heladera, hice eso, pero por ejemplo tenía carne. Bueno, ¿qué podrías haber comido? ¿Milanesa o carne? ¿Qué hiciste? Claro, ¿Qué hiciste? comí milanesa. Optaste. Claro. Ejerciste el costo de oportunidad. ¿En qué sentido? Tomaste una opción y desechaste la otra. Eso pasa en la economía y pasa a gran escala. La economía argentina, ahora vamos a un concepto económico. La economía argentina, ¿qué produce para desarrollarse? Bienes manufacturados, bienes de capital, maquinaria agrícola, productos agroexportados. ¿Qué produce? ¿Y? ¿Me lo está preguntando? Estoy preguntando a todos, ¿sí? ¿Qué produce la economía argentina? Recursos, Bienes primarios, bienes manufacturados.
Materias primas. Materia prima, bueno, ¿por qué? Porque eligió, conforme a sus recursos económicos, producir materia prima. Y utilizó el costo de oportunidad volcando toda su producción a la materia prima y desechó la posibilidad de producir bienes manufacturados o bienes industrializados. ¿Se entiende? El concepto económico que proviene de la escasez, que deriva de la escasez de recursos, ese concepto que se llama costo de oportunidad, se traslada a la economía en función de las opciones que tienen los sujetos de elegir en el desarrollo de su vida económica. Eso se llama costo de oportunidad y es la base fundamental de la economía, en función de la escasez de recursos que tienen las economías. Ahora bien, ¿quiénes desarrollan esa actividad económica o quiénes desarrollan esa elección y generan este costo de oportunidad? Los sujetos económicos. ¿Quiénes son los sujetos económicos? Es decir, ¿quiénes son los que interactúan en la economía y se mueven en función de la materia económica? ¿Quiénes son? Y los mercados. Los mercados. ¿Por qué decir los mercados, Cristian? Por la necesidad de por la misma necesidad de que hay. O sea, según lo que se necesita es lo que se va a producir o a hacer. Si no hay demanda, no hay producción. ¿El mercado es un sujeto económico, según vos? No sería un sujeto económico. Ahí está. No está mal lo que dijiste. No está mal lo que dijiste, porque a la larga el mercado es el ámbito en el cual se mueven los sujetos económicos. Pero los sujetos económicos son tres. Los sujetos económicos son tres. Los que desarrollan esta actividad económica de elección de recursos, desechar recursos, el costo de oportunidad, son tres. Que después se vuelquen al mercado es otra cosa, Cristian, no está mal lo que dijiste. Pero los sujetos económicos, para identificarlos, son tres. ¿Ustedes son sujetos económicos? Sí. Los primeros sujetos económicos son los consumidores, las personas que consumen, aquellas personas que buscan satisfacer necesidades. Los segundos sujetos económicos, son los productores o los oferentes. Ustedes como consumidores son demandantes. Los segundos sujetos económicos son los productores o los oferentes. ¿Y el tercer sujeto económico quién sería? ¿El Lo que lo intermediario? produce. ¿Los intermediarios? No. El sujeto más ¿Puede ser el económico. gobierno? ¿Cómo? Julián. ¿Puede ser el gobierno? Y si gobierno Sí. es una forma de organización. El Estado. El Estado. ¿Quién El es Estado dando El Estado. tasas mayores o menores a los productores para que puedan hacer un determinado producto. El Estado, exactamente. El Estado que vamos a ver ahora, cuando hablemos del sistema económico, vamos a ver esta puja que hay permanentemente, mayor intervención del Estado, menor intervención del Estado. Pero el Estado está claro que es el sujeto económico por antonomasia, es el sujeto económico fundamental en la vida económica. Porque como vos dijiste, Julián, el Estado puede garantizar la acción de consumidores y productores, o puede ser un productor, o puede ser un consumidor directo, pero el Estado es quien a la larga regula la actividad económica y quien permite que haya mayor o menor escasez de recursos, que haya mayor o menor demanda, que haya mayor o menor oferta. El Estado es el sujeto económico fundamental que determina el funcionamiento de la economía. Entonces, los sujetos económicos, es decir, aquellos que participan en el proceso económico, que participan en la administración de la economía, fundamentalmente son tres: consumidores o demandantes, productores u oferentes, y el Estado como regulador de la economía, Ustedes son todos consumidores, siempre van a ser consumidores o demandantes, y pueden transformarse en productores u oferentes. Si alguno tiene un comercio, una empresa o desarrolla un emprendimiento, pasa a ser, además de consumidor, pasa a ser productor u oferente. Todos los consumidores se mantienen en esa línea, pero no todos los consumidores pasan a ser productores u oferentes. Bien, costo de oportunidad, lucha contra la escasez, sujetos económicos. ¿Cuáles son las divisiones de la ciencia económica? Porque la ciencia económica tiene divisiones. Hay dos grandes divisiones de la economía: la macroeconomía y la microeconomía. Si ustedes ven el programa, otra cosa que no les dije que tienen que tener en cuenta, que es el programa está estructurado en función
de los avances de la ciencia económica. El programa se divide primero en microeconomía, y segundo, tiene la parte de macroeconomía, y después tiene la parte de economía internacional. La microeconomía es el estudio de los pequeños agregados económicos, aquellos que conforman el proceso productivo. Microeconomía. En microeconomía vamos a ver los factores productivos, vamos a ver el sistema económico, vamos a ver cómo se organiza el sistema o la función de producción. Macroeconomía comprende los grandes agregados de un Estado en materia económica, o las grandes variables de un Estado o de una nación económicamente organizada en materia económica. Vamos a hablar del dinero, vamos a hablar de la inflación, vamos a hablar de las funciones financieras de los bancos centrales, vamos a hablar del Producto Bruto Interno. Fíjense que todos hablan del Producto Bruto Interno y muy pocos saben qué es o de qué se compone el Producto Bruto Interno. Vamos a hablar de los ciclos económicos. Todo eso lo vamos a ver en macroeconomía, dos grandes divisiones de la ciencia económica. Las otras dos divisiones son las de economía nacional y economía internacional. La economía nacional, base de las economías de los clásicos fundamentalmente, hasta que se organiza el sistema económico y se comienza a interrelacionar con el sistema exterior. La economía nacional comprende el funcionamiento económico, las fronteras de posibilidad de producción, los costos de oportunidad dentro de un Estado, economía nacional, y los componentes propios dentro de un Estado, cómo se conforma la economía dentro de un Estado. La economía internacional comprende, abarca o desarrolla los contenidos que hacen a las relaciones entre un Estado, sus integrantes, empresas, pequeños productores, el Estado mismo, con el resto del mundo. Con el resto del mundo. Fíjense que el programa está estructurado hasta la bolilla 4, microeconomía, bolilla 5 y 6, macroeconomía, y bolilla 7, 8, economía internacional. Y después vemos dos variantes que son el desarrollo y la economía argentina específicamente. Pero bueno, estas son las divisiones de la economía. Ahora bien, todo muy bonito. Tenemos una relación entre bienes, necesidades, recursos, pero ¿cuáles son los problemas de la ciencia económica? ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a estudiar la economía? ¿Cuáles son los objetivos que persigue el estudio de la ciencia económica? Los objetivos que perseguimos en esta materia es tratar de resolver los problemas que surgen de la administración de los recursos. Y esos problemas se limitan o se cristalizan en tres preguntas que debemos hacernos para estudiar economía. Esas tres preguntas son ¿qué?, ¿cómo? ¿Y para qué o para quiénes? Las tres preguntas fundamentales en torno de las cuales gira el problema de la administración de recursos escasos de la economía son estas tres. ¿Qué?, ¿cómo? ¿Y para qué o para quiénes? ¿Qué significa qué producir? ¿Qué vamos a producir de acuerdo a nuestras capacidades? Yo recién les pregunté, ¿qué produce Argentina? Materia prima. Materia prima. Es una economía apoyada en una producción agroexportadora, que ahí está resuelto el primer problema de una economía. ¿Qué vamos a producir? Materia prima. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad para producir eso. Tenemos recursos para producir eso. ¿Cómo los vamos a producir? Segunda pregunta. ¿Cómo los vamos a producir? Y bueno, tendremos regulación sobre la materia agroexportadora, tenemos mayor o menor intervención del Estado sobre la materia agroexportadora, tenemos línea de crédito sobre la materia exportadora, es decir, cómo vamos a administrar las acciones económicas para ver cómo producimos. Y después, ¿para qué o para quiénes? ¿Para qué o para quiénes? Y bueno, acá se abre un poco la situación. ¿Vamos a producir para consumo interno? ¿Vamos a producir para exportar? ¿Vamos a producir para intercambiar? ¿Vamos a producir porque nos va a generar un mayor nivel de bienestar
interno la producción que vamos a utilizar, si la vamos a dejar dentro de nuestro Estado. Fíjense, ¿cuál fue el gran debate de los últimos 2 meses que ahora se prorrogó por 2 meses más? La exportación a la carne, el cepo a la exportación de carne. Fíjense cómo, ¿por qué les digo que traten de ver noticias y escuchar noticias? ¿Qué se planteó con esto de la exportación de carne, de poner un cepo a la exportación de carne? Por un lado, la postura del gobierno fue nutrir al mercado interno de mayor cantidad de carne, porque había escasez de carne, y tratar de bajar el precio de la carne. Entonces ahí estamos resolviendo el problema de el para qué o para quiénes. Del lado de quienes son los dueños o propietarios de ganado, o que poseen grandes extensiones de tierra, están en contra. De hecho, anunciaron un cese de comercialización de carne hoy, porque se prorrogó por 60 días esto de la comercialización. ¿Por qué? Porque les priva de la exportación y una mayor ganancia. Entonces, estos son todos problemas que tiene que resolver la economía, o todos problemas que tiene que resolver la ciencia económica. El qué, el cómo y el para qué. En base a eso es que gira el desarrollo de la materia que vamos a ver. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve Irene ahí? Irene, te tengo de... Está bien. de Sí, sí, se ve ayudante. bien. Fíjese si puede poner para que se vea todo completo. Bueno, Creo que es ya me abajo. está retando, Irene. A ver, espera un segundo. ¿Ahí ves? Sí. Se ve la pantalla, pero se ven las páginas. Bien. Abajo donde dice 75%, al lado tiene como una copita. No, espera que estaba Abajo porque me está molestando el tema de la barra del coso, de la barra del Zoom me está molestando, no la puedo sacar. Bueno, pero igual ahí se ve, ¿eh? ¿Lo ven ahí? ¿Ustedes ven ahí? Sí, sí, se ve, se ve. Igual el PowerPoint está en cátedras virtuales, yo lo uso como guía. Listo, Entonces, perfecto, se ve bien. bien, lo que teníamos acá, entonces, espera a ver si lo puedo... Lo que teníamos acá, entonces, es la definición de economía. La economía estudia las sociedades administran recursos escasos para producir bienes y servicios. Preguntas fundamentales de la economía. ¿Qué producir? ¿Quién y cómo producir y para quién? Esto es lo que veíamos, lo que estábamos viendo. El problema económico, y acá es la base fundamental de la cuestión, surge porque las necesidades humanas son ilimitadas y los recursos económicos son limitados. Esta es la relación entre bienes y necesidades, problemas y necesidades. Ante esto, de lo que les decía hoy, el individuo debe elegir qué necesidades cubre, y al elegir entre varias posibilidades, hoy tomamos el ejemplo de Irene, a ver qué almorzaba, tenía 2 opciones, tomó una y dejó otra, desarrolló el concepto de costo de oportunidad. El costo de oportunidad de bienes y servicios es la cantidad de otros bienes o servicios a las que se debe renunciar para obtenerlo. Cuando ustedes como sujetos económicos optan entre varias opciones posibles, están ejerciendo un costo de oportunidad. Bien. Pero bien, vamos a meternos de lleno entre bienes y necesidades. ¿Qué son los bienes? Los bienes son todos aquellos elementos que se utilizan para satisfacer una necesidad. Y el bien en economía tiene que tener una característica muy específica, que es la utilidad. El bien es útil a la ciencia económica si me da como resultado la posibilidad de satisfacer la necesidad que la economía demanda. La necesidad humana es la sensación de carencia de algo, unida al deseo de satisfacerla. Las necesidades son ilimitadas. Ilimitadas. Hace 20 años, miren que pasó tiempo, yo preguntaba en las clases quién tenía celular, quién tenía teléfono celular. Levantaban la mano 5, 6, 8. Hoy tengo que cambiarla la pregunta. Tengo que preguntar quién no tiene celular. De los 27 que estamos acá, ¿quién no tiene teléfono celular? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué existe el celular? ¿Por qué se les ocurre que existe el celular? Porque a partir de que fue evolucionando, se creó una nueva necesidad. Bien. Antes no era necesario. Bien. ¿Necesidad de qué? De comunicación. De comunicación, de transmisión de datos, de ubicación, de agenda, de mapeo,
Sí, hasta de educación hoy en hasta de día. educación, porque muchos de ustedes por ahí se conectan por el celular y no por una computadora. Entonces, fíjense que el ejemplo claro del celular nos demuestra cómo las necesidades del individuo han ido variando, cómo las necesidades han ido mutando. Por eso las necesidades son ilimitadas, porque cada vez que aparece algo nuevo, una nueva necesidad, tiene que aparecer un bien o un recurso que tiene que ayudar a satisfacer esa necesidad. La necesidad de comunicación, que era cubierta en la década del 80 con el plan Megatel que tenía Entel o con un teléfono de línea fija, hoy fue superada por el celular. ¿Cuántas veces ustedes revisan el celular por día? ¿Se pusieron a pensar en eso? Millón. Millones de veces. Millones de veces. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de estar comunicados. Hace 30 años esta necesidad no estaba. Hace 30 años no había una búsqueda, una utilidad en la comunicación más que la que teníamos cerca. El fax era lo más avanzado que teníamos. Después apareció el mail. Hoy con un celular hacen de todo. Hasta tienen espejo para verse, o pueden reflejarse y verse. Entonces, el ejemplo del celular nos indica cómo... Hasta tiene linterna. Tiene linterna, exactamente, para los cortes de luz, pero tenés que tenerlo cargado. La billetera tenemos. Y sí, con esto de la billetera completa, todos los datos, todo, documento, todo. No, hoy sin celular no se puede vivir. Bueno, exactamente, porque la necesidad fue variando, fue cambiando y generamos un bien que nos ayudó, que resultó útil para satisfacer nuestra necesidad. Pero el problema de la economía es ese. ¿Cómo cubrimos las necesidades de los individuos? Vuelvo a compartir pantalla. ¿Cómo cubrimos las necesidades? Y acá tenemos bien y necesidad. Y acá tenemos los tipos de necesidades. Porque hay distintos tipos de necesidades. Las necesidades propias del individuo, las necesidades de la sociedad, las primarias y las secundarias. Necesidades del individuo, las naturales. Todos tenemos la necesidad natural de comida, de alimentarnos. Hoy Irene eligió, en base a su alimentación, eligió entre dos posibilidades y utilizó un costo de oportunidad, pero satisfizo su necesidad básica de alimentación. Necesidades sociales son las que surgen de vivir en sociedad, que hoy las tenemos más que cortadas por este famoso aislamiento que estamos viviendo, pero son necesidades que hacen a la sociabilidad. ¿Dónde están estudiando ustedes? Facultad de Ciencias Jurídicas y... Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y sociales. El estudio del derecho parte de una necesidad que es la necesidad social, la necesidad de interactuar, de relacionarse. Necesidades de la sociedad, colectivas, parten del individuo y pasan a ser de toda la sociedad, el transporte, por ejemplo, la comunicación, el tener internet. Públicas, el orden público, el tener un orden sobre el cual desarrollamos nuestra vida. Necesidades primarias, y acá tiene que ver, ojo, con algo que vamos a ver después, que es la ley de Engels. Necesidades primarias, depende de ellas la conservación de la vida. Y necesidades secundarias, que no son necesarias para el desarrollo de la vida. Que no son necesarias para el desarrollo de la vida. A cada necesidad le corresponde un bien. Porque dijimos que la ciencia económica busca satisfacer necesidades con bienes. Y a cada necesidad le corresponde un bien. Y la clasificación más común de bienes es esta que tenemos acá en estas diapositivas. Según el carácter, los bienes pueden ser libres, aquellos que están a disposición de todos. Aquellos que están a disposición de todos. Bienes libres. Por ejemplo, el mar en Argentina es un bien libre. Lo podemos utilizar todos, nos puede servir para satisfacer más de una necesidad. Refrescarnos, alimentación, pescar, esparcimiento, ir a nadar o remar. Es un bien libre, todos podemos disponer de este tipo de bienes. Después tenemos los bienes económicos, según su carácter, ojo. Bienes económicos. Estos son los bienes importantes para la ciencia económica. Los bienes económicos, estos que están acá, son los fundamentales para la ciencia económica. ¿Por qué? Porque son los bienes que son escasos. Son aquellos bienes que cuesta encontrar para la economía. Y que en la elección de este tipo de bienes para satisfacer necesidades, generamos la aparición del costo de oportunidad. Optar por un bien económico para satisfacer una necesidad implica necesariamente dejar de lado otro bien económico.
y por ende genera este costo de oportunidad. Bienes según su naturaleza, segunda tipología. Tenemos bienes de capital, aquellos bienes que se utilizan para transformar otros bienes, las maquinarias, por ejemplo, una máquina de coser, una computadora, se utilizan dentro del proceso productivo, que vamos a ver más adelante, se utilizan para transformar o conseguir otros bienes, los bienes de capital. No son bienes finales, no son bienes finales. Y los de consumo, aquellos bienes que directamente, sin un proceso de transformación como los bienes de capital, satisfacen una necesidad en forma directa. Por ejemplo, hoy Irene se zampó una rica milanesa con un bien de consumo y satisfizo su necesidad básica y primaria de alimentación. Bien. Según su función, bienes intermedios son aquellos bienes que por sí solos no satisfacen una necesidad. Necesitan, de la mano del hombre, de la mano de la administración de la ciencia económica, un proceso de transformación para convertirse en un bien económico que satisfaga una necesidad. La harina, por ejemplo, que se utiliza para hacer el pan, es un bien intermedio. Después de un proceso de transformación, ese bien, según su función, se transforma en un bien económico, un bien final. Los bienes finales no necesitan un proceso de transformación para convertirse en un bien de consumo. Cualquier bien final, un vaso, es un bien de consumo, no necesita un proceso de transformación, lo utilizo para beber. Bienes complementarios se utilizan para complementar el uso de otros bienes. Yo puedo tener un Audi en la puerta de mi casa, pero si no tengo plata para ponerle nafta, soy un terrible salame porque no lo puedo usar. Entonces necesito de un bien complementario para que el bien principal me ayude a satisfacer la necesidad. Y después hay un tipo de bienes que acá tengan cuidado, que son los bienes sustitutos. Los bienes sustitutos, que pueden ser reemplazados para satisfacer una misma necesidad. Hoy cuando te pregunté, Irene, qué habías comido y tenías carne o la milanesa de pollo, bueno, sustituías. ¿Por qué? Les digo, tengan cuidado con el tema de bienes sustitutos. Al lado de bienes sustitutos, donde estén tomando apunte, pongan que vamos a volver sobre este tema cuando veamos la elasticidad. Elasticidad. Ustedes comen carne, pollo, verdura, pescado. ¿De acuerdo a qué comen eso? ¿O por qué eligen comer eso? Carne, pollo, verdura, pescado. ¿Cuáles son los elementos que se conjugan en la decisión económica de comer cualquiera de esos alimentos? Según los costes de cada uno y según las posibilidades. Muy bien, ahí vamos, Cristian, ahí vamos muy bien. Primero, ustedes comen esos bienes, cualquiera de esos bienes, porque tienen una necesidad que es la alimentación. Y tienen la necesidad de satisfacer su característica de alimentación. Pero Cristian dijo, de acuerdo a los presupuestos, por limpiar un poquito el concepto, Cristian, de acuerdo a los costos y a los presupuestos de cada uno. ¿Sí? Yo tengo hambre, voy a comprar carne, me sale muy cara, compro un sustituto, compro pollo o compro verdura. Bueno, eso de bienes sustitutos lo vamos a ver cuando veamos elasticidad. La elasticidad, les adelanto el concepto, son las variaciones de la demanda de los bienes en función de los precios de esos bienes. Si yo quiero comer carne, pero sale muy cara, con el presupuesto que yo tengo, compraré pollo. Estoy sustituyendo la carne por una cuestión de precio de presupuesto. ¿El objetivo final cuál es? Satisfacer un bien. A la larga lo estoy satisfaciendo. Pero la importancia de los bienes sustitutos es que pueden ser reemplazados y a la larga me sirven para satisfacer una necesidad. Bienes sustitutos, está acá. Bien. Y ahí terminamos con los bienes. Bien. A lo largo del desarrollo de la materia, vamos a hablar de leyes. Vamos a ver leyes en el sentido formal, leyes sancionadas por una autoridad competente, como por ejemplo vamos a ver la ley del Banco Central de la República Argentina, es una ley específica, vamos a ver la ley de entidades financieras, vamos a ver la ley
de defensa de la competencia. Son todas leyes formales, emanadas del Congreso de la Nación. Pero también vamos a ver leyes económicas. Leyes económicas que demuestran, a través de postulados que desarrollaron doctrinarios económicos, ciertos aspectos vinculados con la economía o con la evolución de la economía. La primera de esas leyes que vamos a ver es la ley de Engels. La ley de Engels. La ley de Engels nos muestra un postulado que conjuga varios aspectos. Profesor, usted no está compartiendo pantalla, ¿está bien? Ahora no. Ahora está bien. Por lo general, ¿sabes qué hago, Irene? Yo les doy el concepto y después vamos al PowerPoint para aclarar. ¿Sí? Está bien, porque hoy lo estaba viendo, pero después se me desapareció. Listo. No. Por lo general yo les doy el concepto y después vamos al PowerPoint para que veamos lo que yo expliqué, lo veamos graficado en el PowerPoint. ¿Bien? Entonces les decía que hay leyes que son leyes económicas. La primera ley económica que vamos a ver es la ley de Engels. La ley de Engels. La ley de Engels vincula dos aspectos fundamentales. El primero, el consumo, y el segundo, el ingreso o la renta. El ingreso o la renta. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. De los que están aquí en pantalla, ¿quién trabaja y tiene un ingreso regular o permanente o mensual? No sé. Yo. Cristian, que no te veo en pantalla, pero estás ahí. Bien. Tengo mala conectividad. Si pongo una pantalla, pierdo No la te preocupes, señal. no te preocupes. Bueno, sigan el desarrollo del ejemplo para después terminar el postulado de la ley de Engels. Cristian, vos trabajás, ¿sí? Recibís un salario. ¿No? Sí, sí. Bien. Con ese salario, ¿vos cubrís tus necesidades básicas? No hablemos de montos, vamos al concepto, no hablemos de montos. Por suerte, sí. Bien, perfecto. Cristian, supongamos que yo te aumento 500 veces tu salario, no una, 500 veces tu salario. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Vas a ser la persona más querida del mundo por mí. Oh, Dios. Escúchame, te aumento pero no te apruebo, ¿qué decís? ¿Qué preferís? Lo conversamos. Costo de oportunidad, Cristian, costo de oportunidad. Bien, supongamos que Cristian recibe un aumento de parte de su empleador, yo me transformo en su empleador y le aumento 500 veces su ingreso. ¿Qué haces, Cristian, con esas 500 veces que te aumente el sueldo? ¿Qué haces con ese exceso que vos recibís en tu ingreso? Esta es la primera ley económica que no solo se explica a nivel consumo, sino que se explica para el concepto internacional de economía. Por eso es importante. ¿Qué haces, Cristian, con todo eso que recibís de más? ¿Qué harías? Soy feliz. Bueno, sí, estamos de acuerdo. ¿Pero qué harías en tu vida diaria? Y elevo mi calidad de vida. O sea, perfecto, ¿cómo? ¿Tenés auto? Me compraría mejor auto, mejor casa, otro Pará, barrio. no te apures. ¿Tenés auto? Sí. ¿Comprarías un auto de lujo de alta gama? ¿Va a ser constante esos 500 sueldos? Sí, de por vida. Sí, sí. Listo, bueno. ¿Te vas de vacaciones? Supongamos que se levanta la cuarentena o el aislamiento y te puedes ir de vacaciones. ¿Te vas de vacaciones? Ibas de vacaciones a Mar del Tuyú. ¿A dónde te irías ahora? A donde quieras, con esa plata donde quieras. Perfecto, perfecto. Sí. ¿Comés pan? Paso a hacer poco, pero por problemas médicos, no como pan. Bueno, ¿qué te gusta comer? Sí, de todo. Bueno, pero ¿qué comes asiduamente? Ayúdame, Cristian, la estoy pegando dulce de leche. Todo. Bueno, sí, pasaría a comer, qué sé yo, no sé, langosta ahora. Bien, desayunar con langosta. Esperá. ¿Comés milanesas? ¿Vos te gustan las milanesas? Sí, sí. ¿Te alcanza con lo que cobrás hoy para comer milanesas? Sí. Bien. ¿Cobrás 500 veces más de sueldo? ¿Comés 500 veces más de milanesa? No. ¿Por qué? Ahí está la ley de Engels. Porque no me da el cuerpo para comer 500 veces más. No. Supongamos que sí, porque las 4 comidas las tenés que hacer. ¿Pero comés 500 veces más de milanesa? No. ¿Por qué? Piensen, esto se saca razonando. Cristian dice... Porque la necesidad básica ya está cubierta. Muy bien, Catalina, muy bien, ahí está. Precisamente porque la necesidad básica, Cristian ya la tiene cubierta. La necesidad básica está cubierta. Entonces, si yo tengo un aumento, un incremento de mi renta y de mi ingreso, no lo voy a volcar
en mayor proporción a cubrir una necesidad que ya tengo cubierta. Porque ya estaba cubierta. ¿Qué necesidad es cubrir, Catalina? A ver, ¿tenés más? No sé muy bien, pero no serían necesidades secundarias, o sea, O suntuarias. ya ahí gastaría por gastar, digamos. Exactamente, pero vos por eso le puse el ejemplo a Cristian. Cristian me dijo, tengo un auto, me compraría un auto alta gama. Si bien tenía cubierta la necesidad del transporte, porque el auto lo utilizará como medio de transporte, gastará en un transporte mucho mejor o más avanzado de alta gama. Una mayor parte de ese aumento del ingreso lo va a gastar en un auto alta gama y no en más milanesa. Se iría de vacaciones al exterior. ¿Por qué? Porque las necesidades básicas, como bien dijiste vos, las tiene cubiertas. Entonces va a utilizar el mayor ingreso en necesidades suntuarias, terciarias, no primarias, porque las tiene cubiertas. Entonces, dado el ejemplo, vamos a la explicación de la ley de Engels. Ahora sí. ¿Se entendió, Cristian? Perfectamente. Bueno, ahora vamos a la explicación. La ley de Engels es importante desde el punto de vista económico porque relaciona ingresos, rentas, con satisfacción de necesidades. ¿Qué dice esta ley económica? Fundamental en todo el desarrollo económico. Que ante un mayor ingreso o ante un aumento de la renta de un individuo, se volcará una parte menor o menos que proporcional de ese aumento a satisfacer necesidades básicas, porque ya estaban cubiertas. Y una parte mayor o más que proporcional, a satisfacer necesidades suntuarias, Profesor, disculpe, queda un minuto, ¿usted lo ve eso? Sí, yo lo veo. Ah, listo, listo. Está todo fríamente calculado, quédate tranquilo. A satisfacer necesidades suntuarias o no básicas. ¿Por qué? Porque las suntuarias no se satisfacen antes, porque las básicas ya están satisfechas. Entonces, la ley de Engels demuestra una conducta de los individuos que implica mayor aumento de la renta y mayor dispersión de los gastos en función de ese aumento. Son 17 y 19. Volvemos y 25 y continuamos con esto. Piensen si entendieron y si no volvemos. Y seguimos con la ley de Engels y a la explicación de por qué es importante el área internacional. Quédense con el concepto y me preguntan si no lo entendieron, la vuelvo a explicar. 17, 19, 17, 25 volvemos.